Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a leer el segundo capítulo de la novela La maldición del Chenque. Pero antes de comenzar a leer vamos a repasar el primer capítulo. ¿Sí? En el primer capítulo cuenta que Nahuel se va a vivir a un pueblito, se muda a un pueblito con su familia. ¿Se acuerdan el nombre del pueblito? Los Angelitos. ¿Y Los Angelitos en qué provincia quedaba? Una provincia que empieza con la letra E. Entre Ríos, muy bien. Y Nahuel tenía un compañero, una mascota, su mascota. ¿Se acuerdan el nombre? Tacaño. Tacaño era el perro de Nahuel. Muy bien. Hoy les voy a leer el segundo capítulo, pero antes les quería contar que para aquellos que no tienen el libro, lo que pueden hacer es tomar una hoja, un lápiz, una lapicera y empezar a tomar notas. ¿Qué significa tomar notas? Escribir lo más importante de lo que van escuchando. Eso es tomar notas. ¿Por qué? Y porque capaz que los videos se borran, se pierden, por equivocación alguien lo borró, lo sacó del celular y no tenemos dónde buscar si después hay más tareas o hay actividades para hacer. Entonces lo mejor, ustedes de cada capítulo que escuchan, toman nota, escriben capítulo 1 y toman nota de lo que escuchan del capítulo 2 y toman nota del capítulo y lo tienen guardado. Esto es una toma de notas. Bien, entonces ahora vamos al capítulo 2. Mis nuevos amigos y Heriberto. La vida en la casa nueva transcurría tranquila. Comencé a relacionarme con chicos de la localidad, que me recibieron muy bien. Eran todos muy amables, menos uno, Heriberto. Él tenía 13 años, uno más que yo, y era muy desconfiado y bastante renegado. Protestaba por todo, quería pelear por cualquier pavada y encima era muy corpulento para su edad. En la ciudad yo estaba acostumbrado a encontrarme con muchos chicos que se muestran agresivos sin ningún motivo y aprendí a no entrometerme con ellos. De todos modos, me llevó un tiempo hacerme la idea de que no le caía bien a Heriberto, aunque no sabía por qué razón. Supongo que él sentía que yo era una especie de intruso en su pueblito. Cuando nos cruzábamos por ahí, él esperaba que yo pasara para chistarme o gritarme insultos. La provocación no le daba resultado, porque yo me hacía el sordo y no me dejaba llevar por su jueguito. No soy un cobarde, y si no queda otro remedio que pelear, peleo. Pero la violencia tiene que ser el último recurso y hay que evitarla de todas las maneras posibles. Esto lo aprendí en mis clases de artes marciales, que tomaba desde los 5 años en un instituto que quedaba a la vuelta de mi casa anterior. Por este motivo, yo hubiera estado en superioridad de condiciones con respecto a él, en el caso de tener que pelear. Pero las peleas no me interesan, y los insultos y las provocaciones de Heriberto, si bien me hacían enojar, no eran suficientes para llevarme a enfrentarlo y correr el riesgo de lastimarnos. Mi actitud, en definitiva, lo hacía enfadar mucho más y así quedaba solo, rojo de rabia, porque el nuevo, según él, era un mariquita. Cada vez que ocurrían estos incidentes, Tacaño se alteraba mucho y me miraba gravemente, como si reprochara mi actitud. Él es un perro bastante peleador, a decir verdad. Tiene pocas pulgas, pero en el sentido de que tiene poca paciencia, porque de las otras tiene bastantes y cuesta mucho controlarlas. Otro de los personajes que conocí ese verano fue Maximiliano, un chico que iba a ser mi compañero de curso en la escuela. Maxi era un verdadero bocho. Sabía mucho de matemática, química y computación.
Fue el primero en tener computadora en la localidad y era el único que tenía internet. Vivía cerca de mi casa, a unos 200 metros. Con Maxi repartíamos el tiempo navegando por internet y paseando en pony por los alrededores del pueblo, buscando cualquier cosa que él pudiera investigar, porque era un investigador de todo lo que encontraba. Su habitación parecía un museo. Tenía restos óseos de animales, cuyos esqueletos él mismo se encargaba de armar. Pájaros, roedores, víboras, etc. Una colección de libros sobre la naturaleza que, según él, era más grande que la de la escuela. Y muchas cosas antiguas que habían pertenecido a su tatarabuelo, arqueólogo, explorador y gran coleccionista, y que a mí me fascinaban. Una lupa inmensa, un largavista, un telescopio, una gran espada, 2 faroles de un viejo carro tirado por caballos, un casco de la Primera Guerra Mundial, un microscopio alemán, un extraño bastón, una calavera que inspiraba mucho temor y una brújula, entre otras. Maxi decía que la colección de su tatarabuelo era muy grande y que la mayoría de las piezas habían sido donadas a distintos museos. Pero no quería hablar mucho de sus antepasados. Parecía que de su tatarabuelo no sabían demasiado, o que pesaba sobre él una historia misteriosa. Maxi era hijo único, como yo, y aprendimos a querernos y respetarnos como hermanos, y a discutir como hermanos también, ya que Maxi tenía su carácter. Su habitación era tan grande como la mía, y siempre sentí que dentro de ella flotaba un aire muy especial que no podía describir. Pero sin lugar a dudas, quien hizo delicioso ese primer verano en Los Angelitos fue Melissa. Ella era morocha, muy menudita y pálida. Era hija de un compañero de trabajo de papá y un año menor que yo. Nos costó mucho relacionarnos, porque ella es muy tímida y a mí me pone nervioso conversar con las chicas. Pero una vez que nos hicimos amigos, pasábamos mucho tiempo sentados en el frente de la casa, en esa vieja estación, imaginando que por ahí, años atrás, los trenes de pasajeros recogían y dejaban a decenas de personas que se quedaban en el pueblo para trabajar o partían de viaje a tierras muy lejanas. Dejábamos volar tanto la imaginación que hasta creíamos ver al viejo jefe cuando hacía sonar el silbato o la pesada campana que todavía pendía en una de las esquinas del edificio. Y hasta nos parecía oír los motores de las máquinas que arrastraban los vagones de pasajeros y de carga. Los atardeceres junto a Melissa en la vereda de la estación eran encantadores. Muy pronto se me hizo casi indispensable su visita periódica y la guardaba con el corazón latiendo con la fuerza de los trenes de mi imaginación. Hoy me doy cuenta de que eso es estar enamorado. La próxima los espero para escuchar el capítulo número 3. Chau chicos, nos vemos.